Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Chicas, les muestro. Este es el monedero de la mochila del pavo real, por eso se las enseño, para que combinara perfecto con los fajones y las plumas que tiene. Yo sé que está un poco diferente, pero chicas, para hacerlo en monedero, sí quise hacer unos pequeños cambios, que no quede tan igual, pero sí quedó hermoso. Yo lo terminé con un pomponcito acá abajo. Me gusta cómo se ve, para que se vea que es más una pluma, y un precioso cordón lleno de colores. Si a ustedes les gusta que se vea así, le pueden dejar ahí el pomponcito, las mechitas que quedó. Y si no, así. La idea de este cordón es que lo lleven en la mano. Entonces, chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial con Creaciones Mari Crochet Colombia. Quedó precioso, un monederito muy fácil y muy rápido. Lo único que necesitamos son dos partes iguales. Bueno, chicos, chicas, para este monedero les cuento los materiales. Vamos a ocupar un cierre o cremallera. Vamos a ocupar los colores de su preferencia. En mi caso utilicé 2 gramos de negro, 1 gramo de naranja, 2 gramos de amarillo, 2 de azul, 2 de azul claro, un cierre cremallera, aguja e hilo para costurar a mano, y la aguja que siempre utilizo, la 1.75, o el ganchillo 1.75. Con esto no necesitamos más a empezar a tejer nuestro hermoso monedero. Quedó muy bonito. Ahí les dejo, chicas, un monedero o monedero pavo real. Me encanta que se vea así la plumita, la forma de la pluma. Ustedes tendrán que tejer dos partes iguales, luego las unen como les voy a enseñar en el tutorial, colocan cierres y hacen la decoración. Nada más, no es para nada complicado. Bueno, chicos, como ya les expliqué, el monedero lleva dos partes. Ya les voy a enseñar cómo se hace. Yo les voy a enseñar a hacer solo una parte. Ustedes tienen que repetir. Por lo tanto, si tienen que contar los puntos, tienen que tener claro qué hicieron en cada vuelta, ¿ok? Para que puedan repetirlo igual. Porque la idea es que estos puntos que tiene esta parte sean los mismos que tiene la otra parte, ¿ok? Entonces, quedando esto claro, vamos a empezar. Les voy a mostrar cómo la empecé yo. Como siempre, chicos, 4 cadenetas. Siempre, ustedes saben que no me gustan los puntos corridos o esos puntos para cerrar después. No, los puntos deslizados, esos que se forma un círculo y se empieza a tejer, no. Estas cadenetas son bastante firmes. Les muestro. Terminamos acá con un punto deslizado, 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado, pero yo acá voy a meter de una vez este hilo azul para hacer 2 puntos azules claros. Miren, sin terminarlo voy a meter mi hilo alma. ¿Por qué voy a hacer los 2 puntos azules claros acá? Primero que todo, para poder que el diseño me dé en esta forma. Si no lo hacen así, no les va a quedar ni medio parecido, ¿ok? Entonces, 1, 2 puntos bajos, sin terminar, cambio de hilo y vuelvo al color negro. Así es sencillo, realmente no es complicado, solo ese pedacito que tenemos que tejer los 2 primeros azules, y voy a tejer 8 puntos negros. Los 2 azules más 8 son 10 en total. Listo, termino. Ustedes saben que la idea es tejer sobre el círculo, no sobre las cadenetas, así que voy a tejer todo esto en puntos bajos. Ya tengo los 8 puntos negros. Recuerden que son 8 y los 2 azules 10. Voy a cambiar de hilo porque voy a empezar acá en el primer azul, o sea que voy a tejer con azul, simplemente sin terminar mi punto 8. Estos que ya quedaron se van para atrás porque eso los voy a recortar, y termino. Por acá se ve uno de mis hilos, ya, y termino. Sí, ahora sí. Terminé este último punto negro con azul y voy a tejer acá sobre el primero de los 2 azules que tengo un aumento azul, 1 y 2 azul claro. Listo,
1 y 2 en ese primer azul. Y voy a hacer en el que sigue, acá me muestra que un tercer punto en azul rey, o este azul, o sea que este aumento es de 3 puntos. Quedando esto claro, que este aumento es de 3 puntos, todos estos hilos se van para atrás. Hago un tercer punto en ese mismo punto que les acabo de mostrar. Y ahora sí voy a hacer los dos aumentos, 2 puntos, no 2 aumentos, un aumento nada más, uno sobre este azul claro. O sea, chicas, que explicándolo bien, ¿ves? Este amarillo, a ver, lo halo, ya ahí se escondió. En este primer punto, recuerdan que hice 2 azules claros. En el primero de los azules claros hice 3 puntos. 1, 2, 3. En el siguiente solo 2 puntos. ¿Listo? No se me asusten por eso, porque así se trabaja en ese lado, de 3 en 3. Y ahora voy a hacer, checo, dice que hay todos puntos en aumentos. O sea, que sigo 2 puntos en 1. 1 y 2, agarrando la pestañita de atrás. Es muy importante, chicas, para este diseño más que para cualquier otro, es muy importante agarrar la pestañita de atrás. Miren, ahí, agarrando la pestañita de atrás. Entonces, si tengo 8 negros, voy a quedar con 8 puntos en aumento, o sea, 16 puntos negros, para que se lleven una idea, porque esto lo tienen que repetir igual los dos, ¿ok? Bueno, ya terminé la segunda vuelta. Recuerden que todo va en aumentos. Acá hicimos 3 puntos en el primer azul, en el segundo solo un aumento, y acá simplemente todo en aumentos, ¿ok? Ahora llegamos a este color azul claro y vamos a hacer lo mismo con azul claro. El primero vamos a hacer un aumento y en el segundo punto azul claro un punto normal. En el azul rey vamos a hacer aumento. Eso sí es importante, que este color azul rey lleve aumento. 2 puntos en 1. Perfectamente se ve ahí. Entonces simplemente en el azul rey que ya tenemos, 2 puntos en 1. Uno y 2. Checo que no se vean mis hilos. Por ahí se ve el naranja. Miren, ahí se ve un poquito, ya lo oculté, y un poquito el amarillo, ya que no se vea. Y voy a seguir con un punto azul claro y un aumento en el azul claro, ¿no? O sea que un punto azul claro, y en el que sigue hago el aumento. Listo, hasta ahí vamos bien. Y dice que siguen que todos puntos azul claro, un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento. Entonces me dice que seguimos esa misma secuencia. Un punto normal ya con azul claro, no más negro. Un punto normal, un aumento, agarrando la pestañita de atrás. El que sigue un punto normal y el que sigue un aumento. De esa forma. Así damos toda la vuelta hasta llegar acá. Este es el que cambia. Esto sigue normal, un punto normal, un aumento, y ya les muestro, chicas. Ay, se ve muy lindo, me parece hermoso. Sí, sí se ve precioso. Bueno, ya terminé la vuelta y me dice, yo no he hecho el otro, aquí terminé en un aumento, y me dice que un punto azul normal y volvemos con los 3 puntos en 1. Entonces terminé con un aumento. Chicas, yo no les estoy contando los puntos, ustedes sí tienen que contar para que les salga igual que el otro, ¿ok? Yo ya sé, tengo acá el mío con el que estoy comparando, entonces por eso no voy a contar cuántos puntos me quedaron acá en esta vuelta azul, ¿ok? Solamente les muestro que el orden es un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento. Vamos a hacer la segunda vuelta también con azul claro. Pero me dice que acá voy a hacer en el primer azul rey, 2 azul rey y un amarillo. O sea que ahí siguen quedando 3 puntos. Cambio mi hilo y voy a hacer, acá se ve un poquito el negro. Sí, no, el azul oscuro no. 2 puntos azules, 1
A ver, qué pena, chicas, que no agarré los dos hilos. 1, 2. Y ahí mismo, en ese mismo punto, hago un tercero con amarillo. Que de hecho, chicas, lo pueden hacer ahí o lo pueden hacer en el que sigue. Pero que uno de estos dos puntos quede en aumento con el amarillo. O sea, 3 puntos en 1. Eso es lo que estamos buscando. Que uno de esos quede con 3 puntos en 1. Entonces, ahí ya me quedaron 3 puntos en 1 y voy a hacer un aumento en el azul que me queda libre, solo 2 puntos en 1. 1 y 2. Miren, y ahí queda el amarillo. Voy a checar y me dice que tengo un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento. La segunda vuelta con azul claro me dice que igual tengo un punto normal, un aumento. O sea que no se cambia a la anterior. Un punto normal, un aumento. Así es sencillo. Un punto normal, un aumento. Así damos la segunda vuelta con azul claro. Les hablo de solo colores, chicas, porque cuando trabajamos así con colores es más fácil entenderlo de esa forma. Dimos 2 vueltas con negro, ahora estamos dando 2 vueltas con azul claro. Y la segunda dice que se hace igual que la primera vuelta con azul claro. Un punto normal, un aumento. Un punto normal, un aumento. Voy a terminar y acá les muestro qué vamos a hacer para continuar con el azul rey. Bueno, ya di la segunda vuelta y terminé con un punto en aumento, uno normal. Y volvemos con este. Aquí estamos. Vamos a hacer este azul y nuevamente aumentos en los amarillos. Entonces dice que terminé el azul claro con un punto normal y dice que acaba un aumento azul rey, un punto normal. O sea que cambio azul rey, este de acá, el primero es aumento porque termina en un punto normal y el segundo es azul rey, un solo punto. Ahora el aumento va en el amarillo y solo hago 2 puntos amarillos sobre amarillo. Ahí debería de ir 3, pero es que como la idea no es que se vea tan ancho el color que empieza, entonces para empezar, por eso hago solamente 2 puntos en 1 para que se vea más delgada esta parte. Y acá dice que seguimos con azul rey y que va un punto normal, un aumento. Chicas, esto lo hago para que ustedes sepan que en el momento que ustedes estén repitiendo, tienen que hacer lo mismo. Si no tomaron apuntes para repetirlo, tienen que guiarse por el otro, la mitad, por la pieza que ya hicieron, ¿listo? Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, todos sin aumento. Miren, todos van sin aumento hasta llegar acá. No hay un solo aumento en este azul rey, ¿ok? Entonces vamos a dar toda la vuelta, solo estos que acabé de hacer, que están ahí, que por eso reviso, estos que acabo de hacer. De resto, todo va sin aumentos la primera vuelta. Voy a dar la vuelta y ya les muestro cómo hacemos la segunda con azul rey. Bueno, chicos, ya terminé la vuelta azul y acá dejé un azul libre, un punto azul. Sí, dice que va 1, 2, 3. Sí, dejé un punto azul libre para empezar los amarillos. Ya voy a meter los amarillos y les muestro. Vamos a hacer en este primer punto azul libre un amarillo normal. En el primer amarillo lo mismo, 3 puntos. 2 amarillos, 1 naranja, ya que yo quiero que ya empiece el naranja, entonces ahí son 3 puntos. Y voy a hacer lo mismo a este lado, pero entonces los 3 puntos no van juntos, va un aumento, les muestro,
un aumento en el amarillo y un punto amarillo en el azul, ahí. Y vuelvo con la vuelta azul que dice que va 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Esta vuelta sí lleva aumentos. Y van quedando 5 puntos normales y un aumento. Acá. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Así va la segunda vuelta de azul rey. 5 puntos normales, un aumento. A ver. 5 puntos normales, un aumento. 5 puntos normales, un aumento. Así hasta terminar acá y ya les muestro. Ya se empieza a ver este piquito, esta colita de acá. Bueno, ya avancé ahí. Y acá voy a hacer en los amarillos, dice mi diseño que un aumento, 2 amarillos. Entonces, vamos a hacer un aumento en el primer amarillo, los 2 amarillos normal, y en el naranja vuelvo a hacer aumento. Acá. Un aumento con naranja en el naranja, y acá los amarillos lo mismo, 2 puntos normales, un aumento con el amarillo, uno, 2 y un aumento con amarillo en el último amarillo. Y voy a checar los aumentos como van acá. Dice que son 1, 2, 3, 4 en el punto 5 el aumento. 1, 2, 3, 4. Dice que el aumento va en el punto 5. O sea que voy a hacer 1, 2, 3, 4 y este que es el punto 5 va con aumento. Es que lo quiero conservar todavía plano, pero ya yo creo que en la segunda vuelta de amarillo se va a cerrar. Y así seguimos, 1, 2, 3, 4 y el punto 5 es el aumento, ¿ok? Entonces damos esta vuelta. En la siguiente ya les digo cómo va la segunda vuelta con amarillo, que creo que los aumentos quedan más lejos para que ya empiece a tomar la forma encocadita, miren. Bueno, ya terminé la vuelta con los amarillos, la primera vuelta, y dejé un amarillo libre. Acá en este amarillo libre voy a hacer un punto naranja, un naranja sobre naranja. Dice que van 2, 1, 2 y dice que acá en este segundo naranja vuelvo a hacer los 3 puntos, o sea, un amarillo, un naranja sobre amarillo, y en el primer naranja hago 2 puntos naranjas, un punto negro ahí, y en el que sigue hago 2 puntos naranjas, o sea que ahí me quedaron los 3 puntos en aumento. Recuerdan que estábamos haciendo 3 puntos en aumento, volvieron a quedar. Hago acá el aumento naranja y un naranja sobre amarillo. Esta vuelta la voy a dar aumentando cada 10 puntos, o sea, voy a hacer 9 puntos normales y en el punto 10 hago el aumento. 2, 1, 2, 3, 4, incluyendo el que acabo de hacer. 5, 6, 7, 8 y cuando llegue al punto 10 ahí hago el aumento, o sea, 9 puntos normales y un aumento.
doy toda la vuelta, 9 puntos normales, un aumento, y ya les muestro cómo empezamos el color naranja, porque son 2 por color. Ya vamos a empezar el diseño con naranja. Bueno chicos, ya terminé y vamos a seguir con el naranja. Ya son 2 vueltas amarillas. De naranja solo voy a dar una vuelta, no quiero que quede tan grande, entonces por eso le disminuí una vuelta con naranja, solo una, y terminamos con negro. Bueno, acá vamos a empezar y vamos a hacer los 3 naranjas, 1, 2, 3. El aumento con negro solamente 1, 2 y 3. 3 puntos con negro. Acá quise aumentar harto, o bueno, quise aumentar más para que se vea un poco más la puntita. Entonces 3 puntos negros en el punto negro solito. Como ya no va a llevar más colores, ya no va a meter más cambio de color ahí, entonces sí tienen que ir los 3 juntos ahí. Y voy a hacer los aumentos cada 8. A ver, me faltó acá un punto naranja, este de acá, que está bien pegado al negro, este, a verlo ahí. No me puedo saltar ninguno porque entonces no hace la forma de la esquinita. Ahora sí, los 3 naranjas, 1, 2, 3. Y estos aumentos los voy a hacer largos, o sea que este primero quiero contar 10 puntos, un aumento. Así voy a tratar de que me quede acá, que el último punto quede a esta altura. No hay que contar mucho, realmente no hay que contar mucho. Les voy a mostrar, y antes de terminar allá también les voy a mostrar. Voy a contar los que van sobre amarillo para que sean 10. Con estos 3 serían 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo, 13 con los 3 naranjas que hice acá, y acá hago mi aumento. Ya a partir de este voy a hacer los aumentos cada 10. 9 puntos, un aumento, 9 puntos, un aumento, 9 puntos, un aumento, hasta llegar por acá. Voy a contar a dónde me dan los 13 y les confirmo cómo me queda. Bueno, lo que yo les decía, vean, aquí se hizo el aumento y ya voy a llegar hasta acá y tengo los puntos, no importa los que me queden. A mí me quedaron creo que 11, si a ustedes les quedan los 13, perfecto. Si les quedan 10, 10, si les quedan los 11, 11. Entonces no importa, hasta ahí hacen el último aumento y ya suben sin hacer más aumentos hasta donde está el negro. Y ya vamos a dar una vuelta totalmente negra sin aumentos para que sea la última vuelta. Listo, esa ya será la última vuelta, y les muestro cómo la cierran para que les empate bien. Acá mire hasta el último punto, y los que van con negro los empiezo con negro. Así es sencillo. En esta puntita o en este centro de los negros voy a hacer lo mismo, 3 puntos para que se vea bien los puntos. O sea que hago uno normal y el que lleva estos 3 puntos en aumento del centro. Listo, los últimos aumentos que hago, estos, ya voy a dar toda la vuelta con negro sin hacer ningún aumento, y ya les muestro las 2 partes para empezar a unirlas, colocarle cierres, y que ha terminado nuestro precioso monedero. Bueno, ya terminé. Simplemente acá en el último punto hice un puntito nada más, no 2, nada. Recuerdan que hice 3 negros. En el segundo o en el del medio de los 3 negros, ahí acabo de hacer un punto. Chicas, no utilizo más estos hilos. Yo cuidé mucho que no se notaran los hilos por dentro. Lo halo un poquito. Estos los puedo cortar al ras, ya que toda la vuelta se tejió solo con negro, así que estos me sobran. Estos no pasa nada. Los voy a zafar acá, mire, ahí ya, y me quedo solo con negro. Necesito el color negro porque voy a unir las 2 partes. Ya tengo las 2 partes, miren,
esta mitad, esta mitad. Así tienen que ir, así. Y las vamos a costurar por este lado hasta más o menos el centro. Ustedes pueden hacer dos cosas para costurar esto. Colocar un cierre aquí, desde acá de esta puntita con alfiler, dando la vuelta hasta donde llegue el cierre. O simplemente unirlo y ahorita les muestro ya con la unión cómo hacemos lo del cierre. ¿Listo? Las dos opciones son válidas. Yo lo quiero hacer sin el cierre, entonces les voy a mostrar. Aquí tengo el puntito donde terminé el anterior, ahí simplemente voy a pasar el hilo para allá, ahí. Este es el puntito donde acabo de terminar este de acá. Entonces paso este hilo para allá, a ver, que sí pasen las dos, ahí. Cierro. Y voy a empezar a tejer punto de allá, punto de acá. Esta hebra la voy a esconder, pero la voy a esconder con el cierre. Esa se va a esconder con el cierre. Agarro punto de acá, de esta parte, sin saltar ninguno, chicas. No se pueden saltar ni uno de acá ni uno de allá. Mire, agarro este de acá, inmediatamente el que sigue y los uno. Nuevamente el que sigue de acá, vea, este es el que sigue y el que sigue de acá, y punto deslizado, este punto deslizado. Realmente esta puntada yo la aprendí fue uniendo granis, no es una puntada que yo la haya aprendido en la técnica Wayuu, la aprendí fue uniendo granis, pero la tomé para hacer estas uniones porque me encanta. Es una cosa muy linda ver cómo se unen de bonito dos partes y queda ese terminadito, ese borde, y le da consistencia, o sea que el monedero conserva su forma gracias también a esta puntadita, a cerrarlo así. Simplemente agarro uno acá, como el hilo quedó debajo en el momento que yo los uní, entonces ahí se va yendo. Lo van a tejer ni tan ajustado ni tan suelto, simplemente dándole la misma forma que ya tiene el monedero. Yo voy a tejer hasta más o menos donde va a llegar el cierre. Ya les digo cómo van a calcular ustedes esa parte. ¿Listo, chicos? Teniendo esto claro, terminemos de unirlo más o menos hasta la mitad. Bueno, ya uní esta parte, no he cortado hilos porque esto es lo que yo quería enseñarles. Teniendo ya esta parte unida, mi monedero yo quiero que quede así, caído hacia allá, o sea que al sostenerlo se vea así. Ok, entonces chicas, no he terminado esta parte. Necesito medir este cierre. Yo sí quiero que quede más o menos así de abierto, pero necesito medir el cierre antes de terminar. Yo creo que va a quedar hasta ahí y hasta ahí. Vamos a hacer una prueba. Es muy fácil hacer una prueba, simplemente le colocamos alfiler. Entonces no lo voy a terminar todavía, esta parte queda clara. Yo no tengo azul, chicas, negro, perdón. Entonces teniendo este azul, pues voy a trabajar con este azul. No puedo hacer nada más. Ahí no quiero que quede tan abierto, entonces quiero hacer una pequeña prueba. Uso siempre alfiler, recuerden sostenerlo con alfiler antes de costurar, es muy importante. Acá, como tiene que dar la forma de curva, entonces coloco alfileres bastante seguidos. Y ahí. Miren, alcanza perfecto donde quería. Ahí. O sea que al juntar las dos partes, él va a quedar así. Con el cierre hasta acá. Sí, me gusta. Hasta ahí.
Sí, chicas, me gusta es que la abertura quede hasta ahí. Entonces, teniendo esto claro, igual no voy a terminar de costurar, de cerrarlo acá. Esto lo hago ya cuando esté el alfiler, el cierre pegado, ¿listo? Toda esta parte que quede clara. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo esta medida, vamos a coser de una vez. No nos pongamos a esperar nada, porque ya tengo claro que sí me funciona, que sí se ve bonito, que sí se ve bien. Este hilo lo puedo entrar para acá y luego lo voy a guardar allá. Empiezo a costurar, quité el primer alfiler, junto bien, que solo se vean los dientes del cierre, no quiero que se vea nada más, y voy a pasar la aguja de adentro hacia afuera, haciendo un nudito. Miren, chicas, ya tenía el nudito y no sé por qué se soltó. Un nudito ahí, doble, porque el crochet como que me lo dejo pasar. Listo, lo paso ahí, de afuera hacia adentro, nuevamente de adentro hacia afuera. Ahí le di dos puntaditas juntitas por si acaso. Y ahora sí empiezo a correr las puntadas. Las puntadas se corren, chicas, acá de pestañita a pestañita, o sea, por debajo de la pestañita. Miren, aquí vea, por debajo de los puntos que tengo. Voy a quitar este cierre para ir acomodando bien. Aquí por debajo de los puntos que tengo, ahí. Entonces las puntadas que tan largas son, simplemente de una pestañita a otra. No quiero que sea más larga de eso. De ahí acá, aquí, ahí. Entonces la que sigue sé que sale por el otro puntito, porque estoy puntadas cortas. De esta forma se costura el cierre, puntadas cortas, nada de puntadas largas. Si le quieren dar 2 o 3 vueltas o 2 o 3 costuras, maravilloso. Si no, simplemente puntadas cortas. Quito el otro alfiler para seguir organizando. Si no, chicas, a ver, quedó acá. Entonces esta puntada corta le dan 2 o 3 costuras. Yo no le doy sino una porque mi hilo es bastante resistente, es un hilo de tapicería, entonces realmente no se troza fácil, solo con tijeras. Entonces no es necesario darle tantas pasaditas o tantas costuras. Ok, voy a terminar de costurar de esta forma. Mire que no se vea sino los dientecitos hasta llegar acá. Cuando ya esté acá les muestro qué vamos a hacer. Bueno, chicas, ya costuré este. Miren, así de bonito, no queda arrugado, no queda feo. Y vamos a costurar el otro lado. Estos hilos todavía no los corto, recuerden que todavía no. Para costurar este lado hacemos lo mismo, vamos a pegar con alfiler. Entonces, para que a mí me quede parejito y no me quede uno más largo que el otro, siempre tengo que tratar de empezar a colocar alfileres desde acá. Hasta ahí está bien el cierre, no se ve ni uno más amplio ni el otro, se ve perfectamente. Si tienen dudas, cuenten hasta las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. Y vamos a colocar alfiler. Esta parte parece complicada, pero no, chicos. Simplemente se coloca el primer alfiler. Ahí sí ya se abre. Y se van a colocar los alfileres alrededor. Y acá. Hasta ahí, ok. Vamos a costurar igual. Este quedó agarrado del otro lado. Listo, ahora sí. Vamos a costurar igual, lo mismo, aguja e hilo. Zafo el primero, acomodo que sí me quede bien. Y lo mismo, de adentro hacia afuera. Hago ahí mismo 2 o 3 puntaditas. La verdad, chicos, es una forma de hacer un remate al empezar. Y
sigo costurando por debajo del punto, puntos cortos, por debajo del punto, puntos cortos, así. Termino de costurar y les muestro entonces. Bueno chicos, ya costuré, miren, hasta ahí. Sé que hasta ahí va muy bien, yo ya lo costuré, ya le hice todo lo que quería hacerle. De rematar muy bien. Si ustedes quieren hacer 3-4 costuras, recuerden asentar esta costura, chicas. En todos los monederos se los he enseñado, solamente acá hice uno. Ahorita voy a asentar la otra, pero necesito que ustedes sí recuerden que todos mis monederos van sin forrar, así que todos estos pedacitos que quedan hay que eliminarlos. Entonces chicas, ahora que ya está el cierre pegado y sí sé, tengo claro hasta dónde va, ahora sí lo voy a terminar. Es muy sencillo, sigo lo mismo, puntos deslizados, lo mismo, punto deslizado y lo mismo, nada cambia, miren, hasta terminar donde va el cierre. Eso es lo único que yo tengo que hacer. ¿Por qué tengo que dejar esto para este momento? Porque este me va a ocultar este pedacito de acá del cierre, entonces digamos que queda más prolijo, más hermoso y la calidad es maravillosa. Mire, ahí hago una cadeneta para terminar, corto, y este hilito lo vamos a esconder por dentro. Yo trato de este hilo pasarlo acá, hacerle ahí un nudito y meterlo por dentro del cierre. Vean, ya pisado el cierre, vengo hasta acá y lo voy a esconder para allá. Esto me sirve para que quede el hilo ahí adentro y no tener que dejar tan cortitas las puntas. Vean, vuelvo a esconder acá. Ahí adentro, solo quiero que se entre y no tener que cortarlos. Eso es todo. A ver que este no me quiso entrar, pues volvemos a intentar. Ahora sí, con este de acá. Listo, ahí entró, chicas. Ya ahí esa puntita queda guardadita, no se va a desbaratar mi monedero y listo. Ustedes coloquen la decoración que quieran. Yo voy a hacerle una decoración y les subo un pequeño videito de qué le hice. Quiero hacerle un cordoncito acá y quiero hacerle algo que quede acá bien bonito. Listo, chicas, pero hasta acá este tutorial porque no lo quiero hacer más largo.